Buenas tardes o bienvenidos nuevamente chicos, chicas, a estas clases virtuales que estamos subiendo a plataformas de YouTube, en donde estamos tocando o viendo tópicos exclusivamente de la, de la materia de comercio exterior. Entonces, eh, ya habíamos avanzado bastante ya en videos anteriores, pues hoy voy a hablar del comercio electrónico, de cómo se puede también a través de las redes de comunicación ir intercambiando productos o posicionar productos dentro del mercado. Entonces, el comercio electrónico prácticamente es el proceso de compra, venta o intercambio de bienes y servicios a través de redes de comunicación, redes sociales básicamente y o plataformas electrónicas cargadas en tecnologías de información y comunicación para que faciliten el acceso de la ciudadanía. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el tema de que hay muchos países que protegen este comercio electrónico. En Ecuador exactamente no hay muchas, digamos que leyes que protejan a los consumidores o a los compradores de productos a través del comercio exterior, perdón, del comercio electrónico. Por ejemplo, en otros países como Colombia, como Argentina y Chile, de los más cercanos, y Brasil, hay leyes muy fuertes que penalizan o pueden realmente llegar a sanciones muy graves a las personas que busquen temas fraudulentos o de falsa publicidad en las redes sociales cuando se quiere comercializar un producto. ¿Sí? Entonces, básicamente las leyes tienen disposiciones o articulados sobre el comercio electrónico y también habla de los derechos que tienen los consumidores y los que desean adquirir algún producto. ¿Cuáles son ciertas medidas de precaución que busca garantizar o establecer estos protocolos de comercio electrónico? Son que el proveedor debe informar claramente su identidad, denominación legal y datos de ubicación física, ¿sí? Dónde se encuentra el negocio, dónde se encuentra el bien que está comercializando. El proveedor por internet está obligado a brindar una descripción veraz de las características de los productos, o sea, verificar, informar, describir la característica detallada del producto que se va a comercializar. Los precios deben estar expuestos en moneda nacional. También indicar si hay cargos por envío. Mm, Considerar también las condiciones, formas de pago y recargos por A o B circunstancia que tuviera algo oculto algún producto. Entonces todo debe estar informado, todo debe estar característica o caracterizado, como también la garantía del producto o del servicio que se quiere ofertar. Entonces las medidas de precaución que tienen las plataformas para la ley de comercio es que el portal debe declarar sus políticas de privacidad. ¿Sí? No se olviden que las políticas de privacidad son básicamente eh, que la información obtenida de un cliente o de un potencial cliente debe ser de uso y exclusivamente particular para la plataforma a la cual fue remitida esa información. Mas no se puede comercializar, digamos que bases de datos a otras empresas con similitudes de características o competencias con el fin de guardar la intimidad de la información. También debe estar clara la política de devolución del producto. Por ejemplo, acá en Ecuador, muy pocas empresas o contadas las empresas o compañías o tiendas o servicios permiten la devolución de las mercaderías. ¿Sí? También debe estar estipuladas como políticas de privacidad las garantías.
Si el producto sale con una garantía de un mes, 2 meses, 6 meses, un año, 2 años, debe estar estipulada antes de hacer la compra. Las condiciones también deben estar establecidas, como por ejemplo las de transacción, cómo se va a transaccionar el bien, a través de un depósito, a través de una transferencia, a través de dinero, el momento de obtener el producto o el servicio. También debe haber unas restricciones para las compras de bienes y de los servicios. Entonces es necesario que estén claramente estipulados. Eh, Luego también dentro de los temas de comercio exterior están los bloqueos económicos. Los bloqueos que ponen tanto organizaciones internacionales como los países a ciertas mercancías o a ciertos productos por algún tipo de característica señalada o no establecida claramente. Por ejemplo, eh, se debe hacer bloqueos económicos entre grupos de países que normalmente comparten una zona geográfica común, las fronteras, las libres fronteras. ¿Sí? Si nosotros ponemos a pensar las fronteras tanto del norte y del sur del Ecuador, tienen ciertas restricciones y ciertos bloqueos para ciertas mercancías o productos que se pueden comercializar o traer, tanto de Colombia para Ecuador o como de Perú para Ecuador. Entonces es necesario saber la forma de integración. Y si bien es cierto, casi la mayoría de países, por ejemplo México, o mejor dicho Estados Unidos, tiene muchísimas restricciones para ciertos productos de Estados Unidos, y sobre todo el, el, eh, los derechos universales, la libre movilidad. En este caso, el ser humano no puede transitar fácilmente entre las fronteras de México y Estados Unidos, no así los países de Latinoamérica o de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que tiene pasaporte andino y se puede movilizar libremente, o a través de una cédula se puede movilizar, sea por turismo o sea por algún tema particular, pero excepto para temas laborales o temas de estudio puede haber la permanencia temporal o permanencia indefinida en ciertos países. Entonces es necesario que se conozca que hay temas de bloqueos. Su objetivo es establecer acuerdos económicos para facilitar el intercambio comercial entre los países miembros. Entonces es necesario que se entienda que los bloqueos sirven para también generar protección a ciertas o salvaguardas a ciertos productos. ¿Sí? Entonces hay variables externas que influyen en el comercio exterior, como por ejemplo los factores económicos. Los factores económicos son muy importantes ya que influyen directamente sobre el tamaño del mercado. ¿Sí? Los factores macroeconómicos, que son los que dan ya restricciones de organizaciones, organismos internacionales, que afectan también a la libertad de decisiones en países, a veces en temas de mercado o temas de productos que sean necesarios o comerciables en algunos países. Factores socioculturales influyen o participan en las actividades de comercio internacional, clientes, intermediarios, responsables del marketing, responsables de la comercialización, responsables de la producción. Factores como la educación, la religión, la escala de valores, la organización social. ¿Sí? Entonces hay factores que pueden bloquearse por temas religiosos o por temas xenófobos. Cuando hay un tema xenófobo es que estamos alterando o vulnerando derechos o de ciertos grupos de interés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay productos que países no permiten su comercialización por el tema de la religión o de su cultura. Por ejemplo, la India sé que no comercializa con gran masividad o con total libertad las toallas sanitarias para las mujeres, porque ustedes saben que es un país meramente machista
y meramente religioso, ¿no? Entonces, allá por temas de religión o por temas de educación, si se puede llamar educación, el tema de restricción de productos no se pueden comercializar ellos. Entonces, algún intermediario, algún cliente o responsable de marketing muy difícilmente podrá introducir ciertos productos en países donde las restricciones religiosas sean muy fuertes. Entonces, el libre albedrío, como por ejemplo en países de Medio Oriente, no es muy bien visto el tema de la homosexualidad, del lesbianismo, del transgénero, del transvesti. Entonces allá probablemente tendencias de moda eh, que muestren o asienten sobre estas culturas es, es probablemente vetado o prácticamente no comercializado en, eh, en sus tiendas o a la población. Otro de los problemas de los factores de bloqueo son los factores legales y políticos. Dentro de los factores legales se debe mencionar que hay factores que son sustanciales en las leyes y reglamentaciones que afectan al producto, que afectan al comercio, que afectan a la economía y al desarrollo de los negocios. Entonces aquí en los factores legales entran las salvaguardas. Ustedes habrán escuchado los salvaguardas o los anti-dumping cuando quieren poner a un producto que viene más barato del extranjero, por ejemplo llantas, por ejemplo medicamentos, por ejemplo alimentos, probablemente sean más baratos o sean de costo de menor producción o de costo menor de producción, digamos, en otros países, y en Ecuador llega con un precio mucho más económico de lo que probablemente la producción local genere o la haga. Entonces el Ecuador se ve en la necesidad de poner salvaguardias o antidumping para romper precios o romper mercados. Entonces, eh, por ejemplo, los vehículos, los autos. Los autos en otros países probablemente estén más económicos, 5, 10, 15, 20.000, 30.000, 50.000 dólares más económicos que en el Ecuador. Es por el tema de las salvaguardas y los impuestos arancelarios que el Estado establece a productos de consumos especiales o productos que afecten o que generen eh, consumo de combustibles, por ejemplo, que sean subsidiados. En este caso los autos tienen algunas salvaguardas, tienen algunas eh, aranceles que al consumidor final, o sea, al cliente que yo voy al concesionario automovilístico a comprar, tengo que pagar mucho más dinero por un auto que en otros mercados, en otros países está por lo menos un 30-40% más económico de lo que lo encontramos en este país. Entonces, básicamente son factores legales. Luego los factores políticos, que son las que el gobierno adopta y que pueden afectar al comercio internacional o beneficiar al país o perjudicar al país. Por ejemplo, resulta que eh, los tratados de libre comercio, que son básicamente acuerdos entre países o acuerdos comerciales de, de comercio de bienes y servicios que puedan tener libres aranceles o disminución de aranceles para ciertos productos. Por ejemplo, Ecuador tiene un tratado de libre comercio con Europa y últimamente se está evidenciando que hay cada año que pasa se va reduciendo impuestos o la carga arancelaria a los whiskies, a los licores, a los vehículos europeos, a los productos europeos que entraron dentro de este acuerdo con Europa, ¿sí? Con, con todos los que integran los estados Schengen. Entonces tienen salvedad y a cambio nosotros también tenemos una salvedad de introducir productos eh, no comerciales que perdón, no tradicionales. Los no tradicionales, acuérdense, son el camarón,
está el cacao, está la pitahaya, puede ser la uvilla, puede ser el brócoli. Entonces el tema tradicional es el petróleo, el banano, probablemente son los que más han tenido acuerdos internacionales con otros países a través de factores políticos que han adaptado en ese entonces. Bien, también tenemos las formas típicas y no convencionales de comercio exterior. Por ejemplo, las formas de comercio exterior, que básicamente las utilizamos o tienen diversas configuraciones para tratar, son de acuerdo también a su naturaleza, a su tema técnico, a su tema de factor económico, y pueden ser descritos de la siguiente manera: las tradicionales básicas, las especiales, las de agentes comerciales o intermediarios, que son las que más común se las utiliza. Entonces vamos a hablar de las formas tradicionales. De las formas tradicionales encontramos la exportación directa o indirecta, ¿sí? La importación directa o indirecta, ¿sí? Que puede ser a través de intermediarios o directamente entre el fabricante y el país, o el fabricante de otro país y el consumidor acá. Por ejemplo, Supermercados La Favorita quiere comprar aceite de oliva, y probablemente en Ecuador no haya productores todavía que hagan a gran escala. Entonces se dirigirán tal vez a lo mejor a Chile, a España, a Francia, a Bélgica, a Italia, para comprar directamente a los proveedores. Entonces Supermercados Favorita dice: necesito un cargamento de 100.000 o 1.000.000 de litros de aceite de oliva para distribuir en todas mis tiendas Supermaxi, Megamaxis, Aquis, una marca que sea económica y que sea tal vez factible de consumo o asequible a la población del Ecuador. Entonces, la importación directa, como les dije, quien acá un proveedor, un comercializador, pide directamente a un fabricante. La exportación directa o indirecta es exactamente lo mismo. Un fabricante del Ecuador se contacta con un posible comprador en el exterior y empiezan los acuerdos comerciales, ¿sí? Las de comercio en tránsito son cuando están básicamente en fronteras, en aduanas, y o cuando los comercios vienen en cargamentos distribuidos para Latinoamérica. Se me ocurre, están trayendo 5.000, 1.000 toneladas de manzanas desde Chile, que van hasta Panamá, y Panamá va a mandar hasta Miami, Nueva York, Estados Unidos, Canadá. Entonces en el tránsito, en el comercio de tránsito, también puede ir obteniendo beneficios de Ecuador, que vaya descargando 500 toneladas en Ecuador y el tránsito continúa. Entonces básicamente es como va generando esos acuerdos de comercialización. La exportación de bienes y servicios comerciales producidos por un país a socios extranjeros. Entonces, últimamente se está dando de que hay marcas de chocolates, bueno, y productos de emprendimientos de empresas locales que están directamente comercializando con socios extranjeros para ellos ser intermediarios y poder revender a otros países. Por ejemplo, hay muchos ecuatorianos que están en New Jersey, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos. Entonces ellos dicen: yo quiero que me vendan, no sé, 400 o 1.500 cervezas Pilsener para yo redistribuir o ser el intermediario en las tiendas que tienen tal vez los migrantes ecuatorianos en New Jersey o en Nueva York o en Los Ángeles también. Entonces ellos se encargan de ser intermediarios para la exportación de bienes y productos con socios en el extranjero. Entonces, la directa es la más común en el ámbito de los negocios, tanto europeos y tanto latinoamericanos. Se realiza directamente entre el país exportador y el país importador, y básicamente a veces entre
eh, eh, vendedor del producto y el proveedor o el fabricante directamente, ¿sí? Entonces a veces no hay intermediarios, no hay países intermediarios, lo que solo basta es tener un acuerdo comercial con el país y poder importar o exportar, ¿sí? Hay que tener un acuerdo comercial con el país para establecer ya relaciones de vínculo directamente. Entonces, por ejemplo, Ecuador tiene un acuerdo comercial con Estados Unidos y ustedes verán que hay mucha gente que se encarga de importar productos, bienes o servicios directamente desde Estados Unidos al Ecuador y se encarga de distribuir en pequeños distribuidores o comercializadores en territorio o en las zonas. ¿Sí? Los plazos de financiación suelen ser más largos, los que se supone es un mayor riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque si lo hacen de manera directa, se hace entre país y país, los créditos para ciertos productos se hacen responsables los países y el país, como básicamente, háganle cuenta que el papá necesita comprar 5 pares de zapatos para sus 5 hijos, necesita comprar 5 camisas, 5 pantalones, 5 par de medias, 5 ropas interiores y 5 chompas. Entonces es un monto bastante alto que probablemente al padre de familia le resulte muy difícil sacar todo el dinero y pagar. Entonces el Estado se encarga de decir, tranquilos, financiamos, financiamos, en este caso el papá dice, yo, tranquilo hijo, ustedes no me paguen ahora, me pagarán luego. Entonces finalmente ese financiamiento viene a ser el padre, que en este caso es el Estado, que luego a través de la balanza comercial de pagos hace un intercambio o hace un traslape entre lo que debo al país o lo que el país me debe versus lo que estoy comprando. Entonces se hace una balanza comercial de pagos y se equilibran las deudas. Entonces si yo le debo $1 millón a Perú y Perú me vende, y yo le vendo a Perú camarón por $1 millón, hacemos un intercambio y las deudas se encuentran saldadas y más bien los proveedores son los que tienen que cobrar al Estado los productos comercializados o vendidos en el exterior. Entonces probablemente por eso muchos países o muchos proveedores o muchos productores se encargan de hacer la venta directamente en el exterior sin evitar intermediarios como país. La ventaja de hacer como país en otros estados más grandes y mucho más garantistas al productor o al generador de empleo es que garantiza realmente la redistribución del gasto, o sea, de lo que yo invertí por producir o por vender, y el Estado rápidamente reintegra sus valores para que siga la producción y siga el círculo, ¿no? No se olviden que es un dinero que yo producí y gasté para generar 1000 toneladas de camarón que exporté y probablemente yo pequeño productor tienen que pagarme 2 toneladas y que para mí es el sueldo de 15 empleados y el sueldo de 5 meses, de 3 meses o producción para todo el año. Entonces el Estado tiene que realmente reponer nuevamente ese dinero que el país ya le pagó o aún no le ha pagado. Entonces esa es la ventaja, ¿no? Que el país se hace cargo y se hace garante de esa producción. Otro de los temas que también es beneficioso, que los acuerdos entre países no son micros, sino son macros, y no solo se pone en los acuerdos comerciales un producto, sino se pone una carta o todo un brochure de productos que tiene de comercialización Ecuador. Entonces en las ferias se mandan stands con varios productores, con varios exportadores de Ecuador, empresarios que quieren expandir su mercado y llevan sus productos a comercializar, a indicar, a hacer ferias de promoción de productos o de promover productos. Entonces ahí es bastante ventajoso porque él patrocina también el Estado. Cuando se lo hace de manera indirecta o manera propia es mucho más costoso, mucho más riesgoso y tal vez las garantías de cobrar, garantías sanitarias, garantías de país sean mucho más complejas para obtener. Las formas indirectas, pues el valor
el productor vende sus productos a un intermediario especializado en comercio exterior, ¿sí? Entonces los intermediarios son los que ponen eh, la cerecita en el pastel, digámoslo así. Entonces yo puedo venderle chocolate o cacao a este intermediario y el intermediario puede vender a varias comercializadoras de chocolates en otros países. Entonces quiere decir que mi cacao que yo produzco está distribuido en cerca de 10 o 15 empresas que generan chocolate o producto final para un consumo de población. Entonces los intermediarios dan un valor agregado a los productos que nosotros comercializamos. Desde luego, ponen, ponen un precio adicional o ponen un costo final también al producto que se llevan, ¿no? Entonces, probablemente la tonelada de cacao o el quintal de cacao estará en unos $500, probablemente. Entonces el intermediario tal vez lo venda en 550, 520, 525 y ese margen de rentabilidad es por su transacción, por su logística, por su embodegaje, por sus niveles de mercadotecnia, niveles de marketing que ha hecho el lobby, la transacción con los empresarios finales que le están comprando. ¿Sí? Entonces, la indirecta también es ventajoso porque el productor solo se ocupa de proveer la mercancía, o sea, cuánto necesitas y yo te doy, yo te proveo. El intermediario asume todos los riesgos y gastos de distribución, de logística, de embalaje, de seguros, de movilización, de transporte. Entonces, básicamente también hay ciertas ventajas. Entonces, chicos, chicas, nuevamente este video lo vamos a dejar ahí para que ustedes lo vayan teniendo. No se olviden de poner en los comentarios de YouTube de qué unidad son, de qué año son, sus nombres, si les parece bien, falta un poco más de explicación, pues todo eso nos ayuda a la retroalimentación como docentes y tanto aún así como el Instituto Tecnológico Superior que tenga su perspectiva de seguir mejorando o seguir formando a los docentes. Un abrazo a la distancia, seguimos en esto, nos vemos pronto.